Saludos amigos y bienvenidos a este 28º episodio del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede ver en el canal de YouTube Profesor Ángel Rosa, en el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa, y escuchar en todas las plataformas de audio podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y también ahora en Amazon Music. Bueno, los pueblos que no aprenden de su historia, dice un refrán, los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirlo, y yo la voy a enmendar y decir que los partidos que no aprenden de su historia y de sus errores están condenados a repetirlos. Esta semana ha sido la comidilla, aunque no es quizás el asunto más importante del temario político puertorriqueño, esta citación que la Comisión de Asuntos Federales, Estatus y Temas del Veterano de la Cámara de Representantes hizo al ex gobernador Ricardo Rosselló en el contexto de el rendimiento de cuentas que quiere hacer la Cámara de la gestión de los 6 cabilderos o delegados por la estadidad que se eligieron en un embeleco electoral que no tiene ninguna utilidad y que hasta los estadistas, algunos están de acuerdo en que es una dilapidación de fondos públicos que no adelanta el ideal ni adelanta la llegada de la estadidad a Puerto Rico o la anexión a los Estados Unidos. Y se fue convirtiendo el tema en un espacio político para la resucitación, la reivindicación, el regreso de alguna forma de Ricardo Rosselló a la viabilidad política en Puerto Rico, luego de haber sido prácticamente expulsado de la gobernación en 2019 en los incidentes del verano que lo obligaron a renunciar, luego de que se conociera aquel insultante y polémico chat en el que él y sus más cercanos allegados se burlaban del país, se burlaban de los grupos desposeídos, se burlaban inclusive de los seguidores de su propio partido. Y de haber sido, apercibido por la entonces mayoría legislativa de su propio partido, de que si no renunciaba sería puesto en marcha el proceso de residenciamiento o destitución del gobernador, Ricardo Rosselló se reinventó en esta elección especial legislada por el Partido Nuevo Progresista antes de perder control de las cámaras legislativas a fines del pasado término gubernamental, y mediante una candidatura de nominación directa alrededor de la cual hay una gran cantidad de hechos fraudulentos e inclusive su ejercicio del voto evidentemente fraudulento en Puerto Rico, y que fue fundamentalmente condonado por todas las esferas políticas y jurídicas en el país, precisamente creo yo que anclados en el convencimiento de que su participación a título de cabildero de la estadidad era tan inconsecuente que no merecía la pena siquiera la lucha o la determinación de seguir solicitando su no elección. Bueno, la Cámara de Representantes, en esta comisión, anclada en el poder que tiene la Cámara de fiscalización del uso de los fondos públicos, fondos que son autorizados, entre otras instituciones, por la Cámara, que es donde se legisla el presupuesto, pues ha convocado unas audiencias públicas en las que los 6 delegados de la estadidad o cabilderos tenían que comparecer a justificar fundamentalmente su trabajo y su sueldo con la gestión realizada. En realidad, esto estaba anclado en un montaje político de la mayoría popular en la Cámara de Representantes para, primero, darle visibilidad al legislador que preside esa comisión, y segundo, proveerle al presidente de la Cámara, que poco a poco se ha ido consolidando como la voz de liderato dentro del Partido Popular, partido de oposición en el Ejecutivo, pero de mayoría en la legislatura, contra el Partido Nuevo Progresista, que controla obviamente el Ejecutivo. Bueno, pues hubo toda una discusión. Desde mi programa de radio yo apercibí y recordé que esta iba a ser la repetición de un error
que a principios de la década del 90 cometió la legislatura controlada por el Partido Popular Democrático en tiempos del gobernador Rafael Hernández Colón, en aquella segunda versión de las vistas de investigación en el Senado de Puerto Rico sobre los sucesos del Cerro Maravilla. Quizás muchos de los que me están viendo y escuchando ahora no habían nacido para esa época y no recuerdan el incidente, pero algunos sí ya habíamos nacido. De hecho, ya yo había ejercido por primera vez mi voto en las elecciones anteriores a esa. Y otros, bueno, ya eran duchos en la materia del proceso político y electoral en Puerto Rico. Por lo tanto, quiero refrescar ese incidente cuando la Comisión de los Jurídicos del Senado, presidida por el senador Marco Rigau en aquel momento, decidió abrir un segundo episodio de investigación mediante audiencias públicas para cubrir la fase de y encubrimiento de las investigaciones que había hecho el Departamento de Justicia y para vincular directamente, en términos del proceso que se da de jerárquico en la Policía de Puerto Rico, que fue la que perpetró los asesinatos de Maravilla, al entonces gobernador y comandante en jefe de la policía, Carlos Romero Barceló. Digo entonces gobernador porque gobernador en el momento en que ocurrieron los hechos del Cerro Maravilla. Carlos Romero Barceló aceptó la citación del Senado y cuando parecía que era imposible revivirlo siendo ya cadáver político, habiendo sido derrotado en su intención de reelección en 1984 y rechazado por el Partido Nuevo Progresista en el proceso de búsqueda de un nuevo líder de camino a las elecciones de 1992, Carlos Romero Barceló aceptó la invitación del Senado, compareció junto a su esposa Kate Donnelly y cuando allí comenzó a cuestionarse el que Romero daba unas respuestas que eran totalmente salidas de lo que se le había preguntado e inclusive se trató de cuestionar la presencia de su esposa a su lado mientras ofrecía testimonio ante la comisión, Carlos Romero Barceló puso en marcha una de las hazañas de victimización política más efectivas en la historia político-partidista del país. Logró no solamente reivindicarse políticamente y hacerse nuevamente importante en los círculos de liderato de su Partido Nuevo Progresista, sino que logró además recuperar la viabilidad electoral y ser candidato, aunque no a gobernador como deseaba, sí a comisionado residente, y convirtió esa candidatura en la segunda candidatura del país. Él fue el que le dio la importancia que hoy tiene esa candidatura y logró su elección y reelección en las elecciones de 1992 y 1996. Siguiendo el mismo libreto, cuando Ricardo Rosselló fue convocado para estas audiencias públicas, fue el primero en aceptar. Y no solamente fue el primero en aceptar, sino que también hizo claro que pretendía vertir su testimonio de forma presencial, alrededor de lo cual su esposa y otros acólitos políticos comenzaron a organizar un regreso de Rosselló, una comparecencia heroica de Rosselló ante la Cámara de Representantes y convocaron a manifestaciones que el miércoles en la tarde obligaron al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, a dar una vuelta de 180 grados, virar en U y entonces escribirle una carta a Rosselló en la que le desistía de su citación ante la Cámara y le expresaba una serie de opiniones ya que tienen el objeto de formar parte fundamentalmente de la discusión del tema, porque ciertamente la Cámara y la mayoría popular dentro de la Cámara de Representantes se dirigía como si fuera un carro contra un muro de cemento a un grave error político. Proveerle a Rosselló una oportunidad de reivindicarse ante el país, de regresar a Puerto Rico para explicar muchas de las cosas que no se le ha permitido explicar desde que la opinión pública lo declaró impresentable político e intentar retomar una viabilidad política que en este momento no tiene. En el Partido Nuevo Progresista esto
obviamente causa un tanto de preocupación porque un regreso de Rosselló y la reivindicación de Rosselló es lo mismo que ponerle una competencia al lado a la figura debilitada y bastante inconsecuente del gobernador Pedro Pierluisi, que tuvo que esperar, luego de ser derrotado por Rosselló en una primaria en 2016, a la expulsión de Rosselló para regresar y buscar la manera de hacerse viable políticamente. Todos recordaremos el episodio en el que el propio Rosselló lo intentó dejar nombrado en la Secretaría de Estado para que pudiese ocupar la gobernación una vez ocurriera la renuncia de Pierluisi. Y además porque en el PNP ya se está dando, como he explicado tantas veces, el proceso de cuando un gobernador a principio de su término da muestras de que no va a tener viabilidad suficiente para intentar la reelección, de buscarle un sustituto. Y ya se está perfilando la figura de la comisionada residente Jennifer González como la persona que lo puede sustituir. La carta de Tatito Hernández viene en momentos en que líderes del PNP, el secretario general del partido, habían hecho propósito de acudir a esa audiencia a defender a Rosselló por un tema de persecución política y se había ya establecido toda una serie de procesos de victimización de Rosselló, que es esa victimización, amigos, es no una cosa nueva y única de Puerto Rico. Se ha utilizado a lo largo y lo ancho de la política latinoamericana y de la política mundial muchas veces por los políticos de corte populista para, primero, darle la vuelta a temas que no quieren explicar, desviar la atención política de los temas que realmente les son escabrosos y, segundo, lograr mantener sus huestes alineadas ante la amenaza del enemigo. Es una de las 11 reglas de la propaganda que el nefasto ministro Goebbels de la propaganda nazi en los años 30 estableció para la consecución y la dirección del Tercer Reich. Es decir, que no son nuevas estas técnicas ni estas tácticas en política, pero se estaba sirviendo en bandeja de plata a Rosselló. La carta suspendiendo la comparecencia es un papelón de Tatito Hernández y del liderato de la Cámara de Representantes, pero al menos detuvo ahí la posibilidad de que hubiésemos tenido el jueves de esta semana todo un circo político montado alrededor de unos legisladores intentando destruir lo poco que queda de la imagen positiva de Rosselló y otros tratando de salvarla, peleándose entre ellos ahí y el país divirtiéndose con un asunto totalmente irrelevante en la realidad puertorriqueña de este momento. En la misma semana en la que todavía no se ha podido confirmar el plan de ajuste de la deuda, en la misma semana en la que la Universidad de Puerto Rico tiene 6 de sus 11 recintos cerrados por protestas estudiantiles, esto hubiese sido servirle en bandeja de plata al gobierno un tema para desviar la atención. Y eso, obviamente, es un error político de gran magnitud. Así que bueno, tuvieron al final que evitarlo. Como quiera, me parece que el daño está hecho porque dentro de toda esta controversia, Rosselló ha logrado un asunto particular. Primero, opacar a todos los demás delegados de la estadidad en una delegación en la que ya ha habido problemas internos. Fíjense que estas vistas públicas yo creo que los populares las vieron como un instrumento político pues conveniente, cuando lo que permeaba en la discusión era el enfrentamiento entre la delegada Elizabeth Torres y la delegada Melinda Romero y el resto de la dirigencia del PNP sobre las denuncias que ésta ha hecho en términos de que esto es una pantomima y de que se le está haciendo daño al ideal de la estadidad. Ella lo hace buscando su propia viabilidad política, y un enfrentamiento en una vista pública entre ella y Melinda Romero, ella y Mayita Meléndez, ella y Zoraida Buxó o cualquiera de los otros hubiese permitido que los populares se sirvieran con la cuchara grande en la controversia y en el proceso. Pero al aparecer Rosselló en la escena, siendo como es el político más controversial de la última década y una de las personas más rechazadas del mundo político en Puerto Rico en mucho tiempo,
iba a opacar toda la demás discusión de los demás protagonistas y se hubiese convertido en el centro de atención del trabajo de este grupo de aquí en adelante, si es que se puede llamar trabajo a lo que están haciendo. Y en ese sentido, obviamente, cambió el juego y cambió también el estimado de conveniencia de la mayoría popular. Un líder histórico del Partido Popular, cuyo cumpleaños se celebra en estos días de octubre, y que fuera quizás la persona que por más tiempo logró el poder dentro de esa colectividad después de Luis Muñoz Marín, Rafael Hernández Colón, decía y me dijo a mí en una ocasión que cuando uno va a hacer una maroma política de esta naturaleza, mejor es que haya cerrado todas las puertas por donde se pueda colar el adversario y hacerle a usted quedar mal. O, mejor dicho, pasar un papelón frente a su electorado. Y eso precisamente es lo que el liderato de la Cámara no hizo aquí, no sopesó aquí. Por lo tanto, ahora, ¿cuál es la parte negativa del desenlace de esta fallida convocatoria? Bueno, que la opinión pública en general dice que el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, le cogió miedo a Ricardo Rosselló. Y esa es un tipo de comparación que usted no quiere en el ascenso a mayor liderato de una carrera política que todavía tiene un tiempo por delante. Pero ciertamente fue una estrategia de cortar por lo sano lo que hubiese podido terminar en desastre político. Y desde ese punto de vista uno lo puede entender. Me parece que esta discusión lo que da cuenta es del estado de inmadurez de nuestra clase política y de los procesos políticos. Nada le es más atractivo a un militante o a un político del Partido Nuevo Progresista que tener una contienda y ganársela a un militante o a un líder del Partido Popular. Mucho más que la estadidad les atrae ganarle a los populares. Y nada le es más atractivo y más útil a un líder del Partido Popular que busca consolidarse dentro de esa atribulada colectividad que tener un enfrentamiento con uno de los personajes más odiados del PNP. Y además de eso, lograr hacer un buen papel ahí. Así que desde el punto de vista político, quizás esa era la única justificación. Pero desde el punto de vista del provecho que el país le saca a los asuntos que se discuten en el país, esto no tenía ninguna utilidad. Y ojalá que aprendan del error en la Cámara de Representantes y no nos condenen nuevamente a repetirlo. Porque al fin y al cabo, sobre la utilidad de estos delegados o cabilderos de la estadidad, hace rato que la opinión pública pasó juicio. Hace rato que el grueso de la opinión pública ha decidido que es un acto de futilidad. Y hace rato que el país tenía muy claro que ni adelanta la estadidad y que lo único que se logra es botar los fondos públicos invertidos en esto. ¿Para qué había que abrir nuevamente entonces una discusión que está tan decidida por la opinión pública como esta? Simplemente para quizás sacarle ese pequeño beneficio de un enfrentamiento más entre populares y PNP para avivar las huestes de ambos partidos. El problema es, me parece a mí, que las huestes populares y las huestes PNP cada vez son menos y que el país está buscando nuevos horizontes políticos partidistas, primero por los grandes problemas que estamos enfrentando y segundo por esa misma actitud tribalista de los dos partidos que yo creo que ya nada le deja al país. Yo sé que es natural del bipartidismo que haya esos enfrentamientos, pero el país busca nuevos horizontes y busca liderazgo y líderes que puedan rebasar esa tentación sutil de enfrentarse un partido con el otro en una discusión que tiene ningún valor absolutamente para el futuro de Puerto Rico. Les agradezco como siempre la atención a este podcast y les espero la próxima semana nuevamente en otro episodio más de Las Cosas como Son.